Hola, soy el pastor Pedro Villegas de la iglesia Full Life. Te invito a escuchar y poner en práctica este mensaje. Así podrás traer orden y propósito a tu vida. Bueno, levante su mano derecha y dígale: Espíritu Santo de Dios, gracias porque hoy tienes algo para mí. Ayúdame a escucharlo, a atesorarlo y a vivirlo. Y en el nombre de Jesús, yo reprendo todo diablo y lo ordeno huir. Y todos decimos amén, amén y amén. Bueno, hoy vamos a estar hablando acerca del libro de Nehemías. De hecho, vamos a entrar en Nehemías capítulo 1, donde se nos habla parte de un proyecto que fue Nehemías, que fue un proyecto de reconstrucción, diga reconstrucción. Jerusalén y Judá habían sido el sueño de Dios. Jerusalén se conocía como la ciudad de David y fue justamente donde Salomón construyó su templo. Y habían vivido un esplendor increíble, impresionante. De hecho, el esplendor de Jerusalén había llegado a los confines de la tierra, donde la gente escuchaba que en Jerusalén se había construido un templo como jamás se había construido en ningún templo. Pero lastimosamente el pecado y la infidelidad del pueblo habían llevado a que el enemigo destruyera la ciudad, destruyera todo Judá y que los habitantes fueran enviados al exilio. Pero Dios, después de varios años, estaba dando una segunda oportunidad, una nueva oportunidad. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios de segundas oportunidades. De pronto tú venías preguntándote exactamente eso. Mire, Dios a mí me confió ciertas cosas, yo las eché a perder, quiere decir que ya nunca más voy a tener una nueva oportunidad de volverlas a reconstruir. Y hoy te quiero decir de parte de Dios que Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y Dios había enviado a un grupo de personas a reconstruir Jerusalén, empezando por el templo. Y uno dice, ¿por qué lo primero en reconstruir fue el templo? Porque si no hay adoración a Dios, no va a haber ciudad. Todo arranca con el corazón. Todo arranca con rendirle tu corazón a Jesús, con que tu corazón adore a Jesús. Todo arranca con tú convertirte en el templo de Dios. Si tú no le rindes tu corazón al Señor, tú no puedes esperar que todo lo demás empiece a ser levantado. Así que el Señor lo primero que mandó a construir fue justamente el templo. Pero después, a causa de que las murallas de la ciudad estaban caídas, la ciudad no podía ser reconstruida, sino que se mantenía en ruinas. Constantemente ellos construían y venía el enemigo y saqueaba. Lo que avanzaban, el enemigo lo devoraba, porque no habían murallas. Entonces lo primero que se construye es el templo, lo segundo que se debe construir, que deben ser las murallas. Y porque de pronto tú dices, mira, ya mi corazón está con el Señor, pero yo no logro avanzar. Bueno, no hay murallas, tienes que reconstruir las murallas que están en ruinas para que de esa manera lo que tú construyes el enemigo no se lo robe. Y estoy hablando de todo esto porque hay cosas, hay sueños de Dios que a causa de la infidelidad nuestra y nuestro pecado pueden ahora estar en ruinas, pueden estar destruidas, pueden estar en mal estado. Cosas que Dios te confió, pero que tú no fuiste fiel en mantenerlas, en cuidarlas y de pronto las estás viendo hoy derrumbadas. Y a causa de que no tienes murallas, todo lo que tú trabajas por levantar, pues es como que el enemigo viene y te lo destruye. Entonces hoy vamos a estar hablando de cómo reconstruir las murallas para poder levantar el sueño de Dios. Y vamos a Nehemías capítulo 1, versículo 1, y dice así: Estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudad de Susa, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron: los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada, con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar y hice duelo por algunos días. Nos estamos dando cuenta que Nehemías no está allá necesariamente. Nehemías es el copero del rey de Persia. Entonces él está a distancia, pero le está preguntando a algunas personas que llegaron y esta persona le está trayendo el informe de que a pesar de que el templo está construido, reconstruido, pues el pueblo está viendo una gran calamidad a causa de que no hay murallas.
Ahora nos damos cuenta que Nehemías lo que hace es darle importancia. Porque él hubiera podido decir, ay, qué cosa, bueno, lástima, y continuar con su vida, que era una vida de palacio, donde todo aparentemente estaba bien. Porque muchas veces cuando nosotros vemos un problema, la solución que damos es mirar hacia otro lugar. Muchas veces cuando vemos que algo está reconstruido y que requiere nuestro compromiso para reconstruirlo, en lugar de nosotros meter manos a la obra, lo que hacemos es mirar hacia otro lado y continuar con nuestra vida. Pero de esa manera no se reconstruyen las murallas. De esa manera jamás vas a construir o reconstruir los sueños de Dios que están en ruinas. Así que punto número 1 es: Nehemías le dio importancia a lo que es importante para Dios. Y le quitó importancia a lo que no es importante para Dios. Nehemías le dio importancia a lo que es importante para Dios y le quitó importancia a lo que no es importante para Dios. Mira, es común que como cristianos, cuando nosotros conocemos a Dios, empezamos a traerle a Dios nuestros planes. En otras palabras, conocemos a Dios y usamos a Dios para construir lo nuestro en lugar de seguirlo para construir lo de Él. Y varios lo hacen. Varios cuando se enamoran de Dios, ahí mismo empiezan a decir cuál será el propósito de mi vida. Y en lugar de buscar ese propósito en Dios, lo buscan en su corazón y se lo presentan a Dios. Pero mira lo que nos dice la palabra en Juan 15:16. Acá está hablando Jesús. Y Jesús dice: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. O sea que recibir lo que ustedes piden, lo que pedimos, es como una añadidura, un resultado de entregarnos completamente al Señor. Y mira lo que Dios está diciendo: no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Entonces imagínate tú salir a buscar para tu empresa un empleado, alguien que tú vas a contratar, y de pronto coger y decir: Miguel, ponte de pie, que te estoy escogiendo a ti. Póngase de pie, hermano. Usted no es policía, detective, y no obedece. Así es en la casa, ¿no te obedece a ti o no? Bueno, entonces yo, hermano, póngase de pie, que te estoy escogiendo para mi proyecto. Y resulta que tú vienes a mi proyecto con tus planes de tu proyecto. La pregunta es: ¿quién escogió a quién? ¿Entiendes? Jesús te está diciendo: no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Ya te puedes sentar, no hay nada más que puedas hacer en este servicio, excepto prestar atención. Pero imagínate cuando Jesús le dice a Pedro: Pedro, ven, sígueme y te haré pescador de hombres. Que Pedro hubiera seguido: bueno, mira, los planes que tengo para ti, Jesús, es que nosotros vamos a poner una venta de pescado, vamos a tener una flota de todo, y tú vas a hacer eso que hiciste ahorita para poder sacar pescas milagrosas. ¿Eso era lo que tocaba hacer? ¿Por qué varios actúan de esa manera? Porque tú no has entendido que tú no escogiste a Jesús. Jesús te escogió a ti. Y como Él te escogió a ti, tú no lo comisionas a Él. Él te comisiona a ti. Tú no defines el para qué. Él ya lo tiene definido. Ahora, comisión, la palabra comisión significa encargo o tarea dentro de un proyecto grupal. O sea, ni siquiera es tu proyecto. No es como que el Señor te llamó a ti: Marta, mira, es que hay un proyecto para ti. No, Él te comisiona a la parte que tú tienes que hacer dentro de un proyecto grupal que Él ya tiene definido y para el cual está llamando a otros. O sea que la suma de nuestras comisiones están permitiendo que el proyecto de Él avance. Y que cuando uno de nosotros no toma su comisión, sino empieza a comisionar a Dios, está molestando y estorbando el proyecto, porque no solamente no está haciendo su parte, sino está evitando que nosotros hagamos la nuestra. Piénsalo de cualquier manera: una empresa, piénsalo un equipo de fútbol, y de pronto uno de los jugadores, en lugar de alinearse a que vamos a llevar el balón para allá a meter gol y que no nos lo traigan acá para que nos metan gol, él dentro del partido empiece a jugar básquet. ¿Estaría afectándose él? Sí, pero no solamente él, estaría afectando todo el equipo.
Tú tienes que entender que cuando tú no recibes la comisión de Dios, sino que estás buscando comisionar a Dios y comisionar a todo el mundo, tú estás estorbando el avance hacia el propósito común que todos nosotros tenemos, que es el reino de los cielos. Deja de comisionar a Dios y entiende que Él es el que te comisiona a ti. Deja de decirle a Dios cuál es su tarea y empieza a preguntarle a Él cuál es mi tarea. Y es bastante importante que tú llegues a la iglesia con eso presente. Porque hay muchos que cuando llegan a la iglesia, llegan, no sé, como si esto fuera un restaurante y nosotros estuviéramos siendo honrados con su visita. Porque entran y me quiero sentar ahí, si no me voy. Mira, estamos para presentarte a Jesús, para amarte. Pero acá tú no eres autoridad, Jesús es autoridad. Y tú no vienes a escogerlo a Él, tú vienes porque Él te escogió. Y tú no vienes a comisionarlo a Él y a comisionar a todo el mundo, tú vienes a recibir tu comisión. Porque lo que destruyó en primer lugar a Jerusalén y a Judá fue no entender esto. Fue olvidar la comisión de Dios y buscar comisionar a Dios. Muchas de las cosas que están derrumbadas en tu vida es porque tú no te has rendido a Dios, sino tú quieres rendir a Dios a ti. Y quieres rendir a los demás. Y quieres manipular a los demás. Nehemías tuvo que rendir su egocentrismo, lo que era importante para él, para hacer a Dios su centro, para darle importancia a lo que era importante para Dios. Ahora, ¿qué tanto estaba rindiendo Nehemías? Pensemos. ¿Qué posición tenía Nehemías? Era el copero del rey Artajerjes, el rey del imperio persa, el hombre más poderoso sobre la tierra. Ahora, ¿qué significaba ser el copero del rey? Muy sencillo, era ser la persona de confianza del rey, que participaba en todos sus banquetes, que tenía cercanía y contacto con el rey, tenía una gran influencia aún en las decisiones del rey, o sea que tenía una importancia política. Era una de las figuras más importantes y más grandes de un reinado, que disfrutaba de la vida del palacio, de todas las comodidades del palacio y de todos los beneficios de estar cerca del rey. Así que tenía, o sea, a lo que me refiero es que Jerusalén estaba en ruinas y sus habitantes estaban en calamidad y humillación. O sea, si tú te pones a elegir entre, bueno, pero es que acá tengo una posición al lado del rey, para vivir en palacios, para vivir con comodidades. O sea, imagínense la educación que le puedo dar a mis hijos desde acá, la protección que yo tengo acá. Pero por otro lado estaba Jerusalén, que estaba en ruinas, que ni siquiera tenía muralla, donde los enemigos venían constantemente a saquear. Era fácil hacer un ojo ciego a lo que estaba ocurriendo allá, ¿o no? Pero Nehemías sabía que Jerusalén era el sueño de Dios. Y sí, él pudo hacer el ojo ciego a lo que estaba mal y no darle importancia a lo de Dios. Él pudo vivir su propia vida. Después de haber escuchado ese informe, decir, no estoy tan triste que voy a remodelar mi casa, la cocina. Voy a construir una más grande. Voy a tener hijos, les voy a dar la mejor educación, voy a introducirlos en la política, en el servicio al rey, en la vida de palacios. Pero en lugar de eso, Nehemías rindió todo, rindió sus planes e hizo de los intereses de Dios sus propios intereses. Del plan de Dios, su plan. Le digo esto porque hay muchos que están viendo lo de Dios en ruinas. Me refiero al matrimonio, la familia que Dios te confió. Me refiero a la salud de tu cuerpo, a tu llamado, a los sueños de Dios, a ti como persona. Y cuando tú miras esa situación, de pronto, en lugar de decir, bueno, ¿qué puedo hacer al respecto? Haces tu ojo ciego y te empiezas a enfocar en aquello del mundo que está bien. Y en lugar de salir a solucionar, lo que haces es entregarte al alcohol, a la fiesta, a la rumba, o una vida libertina, o de pronto al trabajo, al dinero, porque es lo que está bien en tu vida, una vida egocéntrica. Acá estamos viendo esta situación, este hombre que puede poner la atención en su familia, que sí está pasando por situaciones difíciles. Este es el área que está mal, este es su Jerusalén que está en ruinas.
Pero de pronto él se ve tentado más bien a decir, bueno, pues me voy a sumergir en el trabajo, porque ahí todo está muy bien. Entonces, en lugar de yo salir a reconstruir el sueño de Dios, pues más bien me voy a sumergir y enfocar en lo del mundo, que no es eterno, pero que está bien. Porque yo creo que todos nosotros tenemos un lugar donde podríamos escapar de nuestra responsabilidad. Pero muchos están escogiendo escapar en lugar de enfrentar y reconstruir. Mira lo que causó en primer lugar la caída de Jerusalén, la destrucción de lo que Dios te confió, de lo que Dios tiene para ti, fue hacer el ojo ciego a lo que debes y no darle importancia a lo de Dios. Y tú no puedes esperar que tu Jerusalén sea reconstruida si tú no mueres a tu egocentrismo y empiezas a vivir de una manera cristocéntrica. Deja de comisionar a Dios y acepta más bien su comisión. Dale importancia a lo que es importante para Dios y réstale importancia a lo que no es importante para Dios. Nehemías, cuando miró su vida de copero, donde gozaba de más lujo y más comodidad de la que tú y yo jamás hemos gozado. Pero ir a hacer algo, ir a Jerusalén, significaba dejar todo eso para vivir en una ciudad en ruinas, con dificultades. Pero él dijo, esto puede ser importante para mí, pero eso es importante para Dios. Y él rindió lo que era importante para él, para ir a reconstruir lo que era importante para Dios. Le dio importancia a lo de Dios. No esperes reconstruir aquello a lo que no le estás dando importancia. Y sí, te va a tocar dejar de darle importancia a lo que realmente no es importante. Es sorprendente cómo muchos creen que el dinero es el propósito de Dios. Y lo digo porque varios, cuando les aparece un trabajo, el solo hecho de que ese trabajo traiga una mejor paga, es como, es de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué cuando tú oyes más dinero, crees que eso es igual al propósito de Dios? ¿Por qué no puedes creer que de pronto Dios tiene para ti otro trabajo donde ganarías menos, pero tendrías más tiempo libre para tu familia? Sobre todo cuando tu familia lo empieza a necesitar. ¿Serías capaz de sacrificar oportunidades laborales por ir a reconstruir tu matrimonio? ¿Serías capaz de sacrificar una profesión por ir a rescatar a tus hijos? ¿Serías capaz de sacrificar dinero por restaurar tu relación con Dios? ¿Serías capaz de terminar un noviazgo para acercarte más a Dios? ¿Serías capaz de sacrificar amistades para acercarte más a Dios? ¿Serías capaz de sacrificar tu posición como copero para reconstruir Jerusalén? ¿Serías capaz de darle más importancia a los sueños de Dios que a los reinos de este mundo? Y continuemos. Nehemías 1:4 dice, al escuchar esto me senté a llorar. Entonces él lloró. ¿Por qué? Porque le dio importancia a lo que era importante para Dios. Hice duelo por algunos días. Y después dice, ayuné y oré al Dios del cielo. Este nombre me encanta para Dios, el Dios del cielo. Entonces lo segundo que hizo Nehemías fue, él oró y ayunó. Él oró y ayunó. Hay algunos acá que ni siquiera saben qué es ayuno. O de pronto lo saben porque alguna vez les mandaron un examen médico y les dijeron, tiene que llegar en ayunas. Entonces ahí no, ayuno es eso, es cuando uno no es. Pero ayuno es dejar de alimentar tu carne para alimentar tu espíritu. Y sí, uno de los ayunos más
comunes es el de comida, el tú no comer durante un tiempo y más bien dedicar ese tiempo para leer la Biblia, para alabar a Dios, para escuchar prédicas, para orar. Y no te imaginas lo que tú puedes vivir con Dios, porque cuando tu carne se debilita y tu espíritu se fortalece, tú logras escuchar a Dios de una manera muchísimo más clara. Entonces, lo que hizo en ese momento Nehemías dijo, bueno, la verdad es que como ya viví el problema se me convirtió en emoción, mi carne está levantada, yo necesito escuchar a Dios. Por lo tanto, ya pasé un tiempo con el problema, ahora voy a pasar un tiempo con Dios. Y él oró y ayunó. Ahora, orar y ayunar no es que Dios haga tu voluntad, como algunos creen, porque algunos oran y ayunan para que me salga el trabajo que yo quiero, y cuando no sale, ¿para qué sirve el ayuno? Pero no es para que se haga tu voluntad, es para que se cumpla la voluntad de Dios. De hecho, yo lo pienso así, si yo estoy orando y ayunando por algo y no ocurre, digo, gracias Señor, porque ya me doy cuenta que no era tu voluntad que ocurriera. Porque yo hice todo lo que estaba en mí para alcanzarlo. Entonces, orar y ayunar no es que Dios haga tu voluntad, sino tú alinearte con la voluntad de Dios. Y es pasar tiempo con Dios, lo cual te va a permitir a ti confiar y creer en Dios. Entender que sus planes son más grandes, que tiene un propósito. Te permite vivir lleno. Nehemías pasó tiempo en la presencia de Dios porque cuando tú pasas tiempo con alguien, esa persona te influencia. Sí. No, eso no ocurre. Entonces, ¿por qué te vistes igual que ese amigote? ¿Por qué empezaste a escuchar la música que él escucha? ¿Por qué empezaste a hablar como él habla? No eres mexicano, pero él es mexicano, ahora tú eres mexicano, pues. ¿Ah? Mira, cuando pasamos tiempo con personas, esas personas nos influencian, empezamos a ver las cosas como él las ve, empezamos a desarrollar sus gustos, empezamos a hablar como él, empezamos a pensar como él, hasta empezamos a vestirnos como esas personas. Y por eso es importante que nosotros elijamos bien nuestras compañías, porque vamos a parecernos a ellos. Así que Nehemías hizo de Dios su compañero. Si tú pasas tiempo con Dios, tú vas a empezar a ver las cosas como Dios las ve. Alguien me decía, ¿cómo yo sé el propósito de Dios para mi vida? ¿Cómo yo sé si algo que yo voy a hacer está alineado con la voluntad de Dios? Y le dije, muy sencillo. Pasa el tiempo con Dios que evidentemente no estás pasando con Él. Porque si tú tienes todavía esa pregunta es porque no estás pasando tiempo con Él. Porque yo no necesito ni preguntarle a mi esposa cosas. Yo ya sé lo que ella va a responder o no. ¿Por qué? Porque paso tiempo con ella. O con mis hijos, paso tiempo con ellos, entonces empiezo a conocerlos. Cuando tú pasas tiempo con Dios, Él te deja saber. Tú aprendes a escucharlo a Él, empiezas a ver las cosas como Él las ve. De hecho, ¿sabes qué? Vas a ver los problemas como Dios los ve. Yo pienso en David. Porque cuando David es enviado por su padre a ir a llevarle un encargo de comida a sus hermanos, o sea, sus hermanos eran los hombres de guerra, David simplemente era el Uber Eats de sus hermanos. Y él llega y de pronto ve que sale un Goliat, un gigante, 3 metros, y empieza a amedrentar a todo el ejército, y todo el ejército acobardado. Y que este joven, que no dice la edad, pero te diría tener entre 14, 15, 16 años, cuando ve eso, llega y dice, ¿qué se cree? ¿Qué se cree este filisteo incircunciso? ¿Qué se cree este pagano? ¿Qué se cree? Cualquiera diría, uy, chino, pero salsita, ¿no? ¿Como crecido o no? Cualquiera decía, pero alguien que en este momento le baje los humos. Pareciera orgulloso, ¿no? Pareciera altivo. Porque cualquiera que lo viera es como que venga, yo lo doy entonces con piedra. Cualquiera diría como, oiga, pero qué película se vio ayer, está como altivo, lo van a volver nada. Y de hecho fue lo que en ese momento vio Goliat. Goliat dijo, ¿pero acaso soy un perro para que vengas a mí con piedras y palos? Y Goliat hasta con escudero. Pero el otro venía y uno dice, ¿cómo fue? Porque cuando sabemos el resultado, que David mató a Goliat, nosotros nos damos cuenta que no fue orgulloso ni fue altivo. Pero ¿cómo fue entonces que donde todos veían un problema, David vio una oportunidad? Porque había pasado tiempo con Dios. Entonces ahora veía las cosas como Dios las ve.
Porque yo te aseguro que cuando Dios desde el cielo veía que Goliat venía contra su ejército, Dios no dijo, ya, reunión con los ángeles, esta vaina se dañó, yo creo que ya no el Apocalipsis toca cambiarlo. Goliat lo dañó. Como muchos reaccionan cuando ven a Goliat venir. Porque todos tenemos que enfrentar nuestros gigantes. Tú tienes tus propios Goliats. En tu matrimonio, en tu relación con tus hijos, en tu trabajo, en tu proceso migratorio. Cada uno tiene sus Goliats, ¿o no? Pero muchos, en lugar de reaccionar como David, están reaccionando como los hermanos de David. Acobardados. Esto le quedó grande a Dios. ¿Yo para qué fui a la iglesia? Escondidos. Pero no David. David era un adorador. David escribió la mayoría de los salmos que encontramos en la Biblia. Era una persona que pasaba tiempo en la presencia de Dios. Entonces había sido influenciado por Dios. Hablaba como Dios. Veía las cosas como Dios las ve. Mira, tan es así que hay un museo donde están los instrumentos que David creó. Uno dice, ¿cómo ves que logró crear instrumentos, componer salmos? ¿De dónde salió esa creatividad? ¿De dónde crees tú? De pasar tiempo con Dios. De hecho, David era una persona que ni siquiera vivía en su tiempo, porque David en los salmos escribía cosas que ocurrieron varios miles de años después. Todavía hay profecías que ni siquiera se han cumplido, pero que se van a cumplir. Y uno dice, ¿cómo ocurrió que David podía ver tanto? Porque pasaba tiempo con el que lo ve todo. Veía las cosas como Dios las ve. La forma en que tú ves los problemas está determinada por las personas con las cuales tú estás pasando tiempo. Y tú cuando pasas tiempo con cobardes, te vuelves cobarde. ¿Te ha pasado? Que alguna vez empiezas a hablar con un cobarde que empieza a hablar de ti, parecen noticieros, ¿no? No, usted vieron, tú vas a arrancar cualquier, no, es que arranqué un emprendimiento de zapatos. Sí, el último artículo que salió acerca de una persona que arrancó el emprendimiento con zapatos, se lo comió un zapato. Porque ya no saben ni qué, son como noticieros, todo es terrible. Hay personas con las que yo digo, oiga, pero ¿de dónde sacan tantas malas historias o no? Parecen uno de esos periódicos amarillistas. Pero tú empiezas a pasar tiempo con eso y después de eso sales teniéndole miedo a los zapatos. Esos son los que comen personas, porque algunas personas son así. Tú pasas tiempo con cobardes, te vuelves cobarde. Pero tú pasas tiempo con hombres de fe. Estos alimentan tu fe. Y tú empiezas a pasar tiempo con Dios. Tú empiezas a vivir para lo que tú fuiste creado. Pasa tiempo con Dios, ora y ayuna, sé influenciado por Él. Ahora, pensemos en Nehemías. Nehemías escuchó todo el reporte de cómo estaba Jerusalén. Entonces eso lo desanimó y tuvo miedo, porque vio un problema. O sea, Nehemías había tenido compañía con personas que daban malos informes. Y eso lo había afectado. Había afectado su estado anímico, ¿o no? Porque algunos dicen, entonces, ¿qué tenían que decir? Hay algunos que son excelentes llevando malas noticias a los demás. Hay algunos que son excelentes llevando ofensas a las demás personas. Que de hecho, un paréntesis, ¿no? Cuando tú escuchas que alguien habla mal de otro, al que está hablando mal, cállalo. Pero ¿para qué vas a llevar esa ofensa al otro? A lo que me refiero es que si alguien me lanza una ofensa y yo ni me entero, ¿qué daño me hizo esa ofensa? Ninguno, ¿o no? Pero hay algunos que dicen, no, él no está escuchando, espérese, yo se la llevo. Y se la tiran a uno así. De nada, ¿no? ¿Para qué? Yo no necesito mensajeros de ofensas. No trae lo que hablan bien de mí. Lo que hagan mal, frénalo. Alguien habla mal de mí, tú quieres ser leal a mí, calla a esa persona, aléjate de esa persona, es más. Pero ahora sí volvamos a la historia. Este fue un buen paréntesis. Nehemías
Ya había escuchado el reporte de los que traen malas noticias y eso había afectado su estado anímico, la forma en que él veía la situación, la forma en la que él veía lo que iba a ocurrir en Jerusalén. Entonces él dijo, ahora necesito pasar tiempo con Dios. Porque ya pasé tiempo con el problema, ahora tengo que pasar tiempo con Dios. Ya pasé tiempo con los negativos, ahora tengo que pasar tiempo con Dios. Voy a orar y voy a ayunar. Voy a ser influenciado por Dios, voy a ver la oportunidad, porque solamente estoy viendo el problema. Si tú solamente ves el problema es porque no has pasado tiempo con Dios. Porque si tienes un problema sin solución, no es porque no haya solución, sino porque ya has pasado tiempo con el problema, pero no has pasado tiempo con Dios. Lo quiero volver a repetir. Si tú tienes un problema que no tiene solución, es porque has pasado mucho tiempo con el problema y poco tiempo con Dios. Y por eso solamente ves el problema y no ves la solución. Pero si tienes un problema al que no le ves solución y tú pasas tiempo con el solucionador, a ti hasta se te olvida que hay problema. Porque ahora ves las cosas como las ve Dios. Así que pasa tiempo con Dios. Versículo 5, Nehemías 1:5 dice, le dije, Señor Dios del cielo. Acá está la oración del grande y temible, que cumples el pacto y eres fiel con los que te aman y obedecen tus mandamientos. Ahora, yo me pregunto si él hizo esta oración para que Dios se acordara que él era grande y temible y que él cumplía sus pactos y que él era fiel con los que aman y obedecen sus mandamientos. Yo creo que Dios que dijo, ay, ¿verdad que yo soy todo eso? Ok. ¿Tú crees que eso fue lo que ocurrió? No. Pero Nehemías tenía que recordárselo a sí mismo. Porque el enemigo nos miente tanto acerca de Dios que es importante que nosotros nos recordemos a quién nos estamos dirigiendo. Mira, tú no necesitas entenderlo todo. Basta con tu confiar en Dios. Edwin, ¿tú entiendes cómo funciona un avión? ¿No es cierto que no? Si dijeras que sí, nos sorprenderías todos acá de gran manera. Tengo una ingeniería mecánica, aeronáutica ahí escondida debajo de la... Pero a pesar de eso tú te montas en un avión, ¿o no? Porque tú no necesitas entender, basta con confiar. Y lo mismo ocurre con Dios. No necesitas entender, basta con confiar. Entonces tú vuelves a poner la confianza en Él, recordando quién es Él y quién no es Él. Y dice, te suplico que me prestes atención, que fijes tus ojos en este siervo tuyo, que día y noche ora en favor de tu pueblo, Israel. Confieso, diga confieso. Vuélvalo a decir. Vuélvalo a decir. Que es importante confesar. No. Pati. Hágase lejos de Edwin usted. Diga confieso. Es importante confesar. La confesión es supremamente saludable. Confieso que los israelitas, entre los cuales estamos incluidos mi familia y yo, hemos pecado contra ti, te hemos ofendido y nos hemos corrompido mucho. Hemos desobedecido los mandamientos, estatutos y leyes que tú mismo diste a tu siervo Moisés. Recuerda, te suplico, lo que diste a tu siervo Moisés. Si ustedes son infieles, yo los dispersaré entre las naciones, pero si se vuelven a mí, obedecen y ponen en práctica mis mandamientos, aunque hayan sido llevados al lugar más apartado del mundo, los recogeré y los haré volver al lugar que escoja como residencia de mi nombre. Ellos son tus siervos y tu pueblo, al cual redimiste con gran despliegue de fuerza y poder. Mira lo que él hace. Él se recuerda a sí mismo por medio de la oración quién es Dios y quién no es Dios. Él confiesa su pecado y después reclama una bendición de restauración. Esto es bastante importante. Tú tienes que entender que la confesión de pecado no desata consecuencias, como algunos creen. Desata una bendición de restauración. Así que, punto número 3, Nehemías se arrepintió. Nehemías se arrepintió. El arrepentimiento es muy poderoso. Mira, Nehemías reconoció que el estado de Jerusalén no era culpa de Dios.
Porque hay algunos que están culpando a Dios, entonces les está yendo mal en su matrimonio y la culpa es de Dios. Les está yendo mal en las finanzas, la culpa es de Dios. Sigue culpando a Dios y te va a seguir yendo mal. Entonces, en lugar de Nehemías culpar a Dios, se hizo responsable. Dice, Señor, somos responsables. Todo esto está ocurriendo a consecuencia de nuestro pecado. Así que él confesó sus pecados y también los de sus antepasados. Oiga, muchos le temen al arrepentimiento porque exige confesión. Sí, exige que aquello que nadie ve, pero que Dios ve y el diablo ve, ¿no? Aquello que nadie ve, Dios ve y que Satanás dice, como yo lo veo, yo tengo autoridad legal para destruir esta persona. ¿Entiendes cómo funciona? Por eso el diablo, cuando tú pecas, dice no le cuente a nadie, porque el diablo sabe que si tú cuentas, él pierde autoridad legal. Te dice, guarde lo que sea un secreto entre tú y yo. Todos los secretos que tienes con Satanás, Satanás los está usando en tu contra. Entonces, varios le temen al arrepentimiento por lo que exige una confesión, porque le temen a las consecuencias de la confesión. Pero el arrepentimiento no produce consecuencias, produce recompensas. Ocultar el pecado sí trae consecuencias. ¿Cuáles? Las que estás viviendo. Jerusalén en ruinas. Y jamás produce recompensa. Una persona que tiene un pecado oculto jamás va a vivir en bendición. No porque Dios no quiere, no, porque tú estás en un estado en el cual no puedes estar bendecido si no estás bajo maldición. La Biblia lo dice, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Algunos dicen, no, pero es que yo ya se lo confesé a Dios. ¿Usted cree que Dios no lo vio cometerlo? ¿Usted cree que cuando usted dijo, ay, señores, ¿qué hice esto? Dios dijo, ¿de verdad cuándo? Yo no estaba. Así que no solamente es a Dios. Porque nada hace si tú lo confiesas a Dios, pero lo mantienes oculto. Ocultar el pecado sí trae consecuencias, jamás recompensas. Ahora, te voy a contar algo. Deuteronomio 30. Deuteronomio 30. Acuérdate de Deuteronomio 30. Acuérdate. Deuteronomio 30. Dígale del lado de Deuteronomio 30. ¿Tú sabes cómo se titula este capítulo? Se titula Bendiciones a causa del arrepentimiento. Bendiciones a causa del arrepentimiento. ¿Tú puedes creer que el arrepentimiento desata bendiciones? O sea, que el que peca tiene una oportunidad que no tiene el que no pecó. Uno diría, ¿pero por qué? Porque todos hemos pecado. Todos somos pecadores. Pero como Dios sabe que somos pecadores, el Señor dice, ¿sabes qué? Te va a dar una oportunidad que lo que tú cometiste y produce destrucción, tú lo conviertes en bendición. Ese es el Dios que nos ama. Que como Él dijo, es imposible que tú no peques. También dijo, ¿sabes qué? Te va a dar una oportunidad que ese pecado lo conviertas de maldición en bendición. Se llama arrepentimiento. El arrepentimiento es supremamente poderoso. O sea, que el arrepentimiento no produce consecuencias, sino bendiciones. ¿Y sabes cuáles son las bendiciones que produce? Restauración, que fue lo que dijo justamente Nehemías. Señor, el pecado llevó a Jerusalén a ruinas, pero el arrepentimiento va a producir una restauración de lo que está en ruinas. ¿Qué necesitaba Jerusalén? ¿Ser restaurada o no? Ser reconstruida. Por lo tanto, lo que él dijo, el pecado la destruyó, necesitamos reconstruirla. ¿Qué podemos hacer? Algo que desate el cielo de reconstrucción. ¿Qué? El arrepentimiento. Ok, me arrepiento de todos mis pecados, los confieso. Sí, yo mis antepasados no lo oculto más, Señor, yo lo confieso. ¿Y qué pasó? Se reconstruyó Jerusalén. Lo que está en ruinas está un arrepentimiento de distancia de ser reconstruido. Hay varios que están viviendo ruinas, que han perdido tierras, que viven en calamidad y en humillación,
Y todo se va a solucionar cuando tú te arrepientas. El que conoce a Dios corre a Él cuando peca. El que desconoce a Dios huye de Dios cuando peca. Ocultar el pecado no te hace escapar de las consecuencias, sino mantenerte en ellas. No te lleva a evadir consecuencias, evita que estas consecuencias terminen. No te hace perder bendiciones, evita que tú seas bendecido. Entonces, una vez se me acercó un hombre y me dijo: pastor, yo le fui infiel a mi esposa, pero pastor, ya se lo confesé a usted, yo no se lo voy a confesar a ella. Yo le digo: ¿pero por qué? ¿Por qué vas a seguir viviendo consecuencias que de pronto hasta tu esposa dice: pero ¿por qué esto no sale adelante? ¿Por qué no logramos avanzar? Y es porque esta situación no está confesada y Satanás puede robar a través de eso. La muralla está en ruinas. Por ahí el diablo se mete a robar. Porque sí, puede ser que tú estés trabajando muy duro para salir adelante en la parte económica, pero ese pecado que no has confesado está haciendo que Satanás te robe todo lo que está entrando y tú no entiendes por qué no hay un avance. De pronto es la salud. De pronto son tus hijos que no se han rendido al Señor. Piensa aquello que tú dices: oiga, pero por más de que yo trabajo en esto, es como si el enemigo me metiera la mano y me robara. ¿Por qué? Porque la muralla está en ruinas, porque no te has arrepentido. Entonces yo le digo a este hombre: hay cosas en tu vida que por más de que tú y tu esposa se esfuercen en levantar, no van a poder construir porque tú estás ocultando ese pecado. Y lo confiesas. Dile al Espíritu Santo de Dios: dime cuándo, cómo, dónde. Entonces este hombre fue y bueno, lo voy a apurar porque ya Steven como que tenía que irse o alguna cosa así. Qué pena, si me demoré, qué pena. No me va a volver a dejar predicar. Entonces yo le digo: ve y confiesas tu pecado. Entonces este hombre va y confiesa su pecado. Y la esposa se le rompió el corazón. Dijo: no quiero volver a estar con usted, se me larga de esta casa. Entonces este hombre me decía: pastor, si ve, yo hice lo equivocado. Yo le dije: no. Derrumbaste lo que se iba a caer, ahora empieza a reconstruir. Y pasó un tiempo y ahora me ama. Gracias, pastor. Gracias, finalmente mi esposa y todo está prosperando en nuestra vida. ¿Tú crees que hubo consecuencias por confesión? No, las cosas estaban derrumbando. A lo que me refiero es que si estamos en este edificio que se está cayendo y se va a caer, nosotros podemos demoler y empezar a reconstruir, o seguir haciendo el ojo ciego, haciéndonos los idiotas y esperar a que nos caiga encima. Pero hay algunos que entonces: no, confesé y se cayó todo. Se iba a caer todo. Te iba a aplastar. Pero ahora que todo está en el piso, empieza a reconstruir bien. Empieza a reconstruir de una manera correcta. Nehemías 1:11 dice: Señor, te suplico que escuche nuestra oración, pues somos tus siervos y nos complacemos en honrar tu nombre, y te pido que a este siervo tuyo le concedas tener éxito y ganarse el favor de este hombre. En aquel tiempo yo era copero del rey. O sea, Nehemías, después de orar, dijo: Señor, yo no me voy a quedar en oración. Yo salgo de acá a decirle al rey: rey, necesito que me envíe, necesito dinero. O sea, Nehemías no se quedó en: bueno, ya oré, ya me siento bien delante de Dios, chao, y siguió su vida de copero. No, el cuarto punto es: él se comprometió con lo que tenía. Porque si tú oras y no oras, tú no estás haciendo nada. La palabra de Dios dice: pidan. ¿Qué más dice? Busquen. ¿Y qué más dice? Toquen. Hay muchos que piden pero no buscan.
A muchos que buscan encuentran la puerta cerrada y no tocan. Pero el Señor dice, si estás orando, movilízate en esa dirección. Muchos oran a Dios, pero no están dispuestos a obedecer a Dios. Lo que Dios responde. Y Nehemías hizo importante lo que era importante para Dios. Oró y ayunó, pasó tiempo con Dios, se arrepintió de sus pecados y cambió la maldición en bendición. Y se examinó y dijo, ¿cuál es mi parte? ¿Qué debo yo hacer? ¿Qué puedo yo hacer para reconstruir lo que está en ruinas? Porque muchos tienen buenas intenciones, pero pocos tienen buenas acciones. Y de buenas intenciones no se construye nada. Las buenas intenciones no construyen nada. ¿Sabes para qué sirven las buenas intenciones? Para que tú te sientas bien contigo mismo. Nada más. Y tarde o temprano se va a convertir en culpa. Porque no aprovechaste ese sentirte bien para convertirlo en acciones. Ay, es que estoy gordo, pero tengo las buenas intenciones de hacer una dieta. Buena suerte con esas buenas intenciones perdiendo grasa. Si no convierte las buenas intenciones en acciones, va a seguir ampliando lo que tiene que reducir. No disculpes tu falta de acciones por tus buenas intenciones, porque más construye el que tiene malas intenciones, pero buenas acciones, que el que tiene la mejor de las intenciones, pero no las lleva a cabo con acciones. ¿Lo entendiste? Más construye el que tiene malas intenciones, pero buenas acciones, que el que tiene la mejor de las intenciones, pero nada de acciones. Entonces no es que mi matrimonio está mal y yo tengo las intenciones de salir adelante. No, conviértalo en acciones. Haga lo necesario para sacar adelante ese matrimonio. Pida ayuda. Tome libres para amar. Haga lo que tenga que hacer. Lleve a su esposa y llévese usted mismo a terapia. ¡Ta! Haga lo que tenga que hacer. Porque las intenciones de David no fueron las que mataron a Goliat, sino sus acciones. Así que no es cuáles intenciones tú estás teniendo, sino qué estás haciendo al respecto. Porque que se quede en intenciones no es diferente a un perezoso, a un vago o a un cobarde. Nehemías decidió que iba a hablar con el rey. Y esto le hubiera podido costar su vida. Nehemías dijo, voy a pedirle que me envíe, aunque me cueste mi trabajo y mis comodidades acá, en el palacio. Nehemías dijo, voy a ir, aunque me toque incomodarme. Nehemías dijo, voy a financiar, aunque me cueste dinero. Nehemías dijo, voy a dar de mi experiencia, aunque otros ni siquiera lo valoren. Nehemías dijo, voy a dar de mi tiempo, aunque otros no den de su tiempo. Nehemías dijo, voy a dar de mis recursos, aunque muchos me critiquen. Así que dale importancia a lo que es importante para Dios. Pasa tiempo con Dios, ora y ayuna. Arrepiéntete de tus pecados, cambia las maldiciones en bendiciones y convierte tus intenciones en acciones. Haz, no te quedes soñando con reconstruir el sueño de Dios y que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Espero que Dios haya hablado a tu vida. Recuerda, si vives en Miami o vienes de visita, queremos conocerte. Además, queremos estar conectados contigo. Así que síguenos a través de nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.